Durante años, Maite Perroni fue vista como una mujer que parecía haber aprendido a caminar entre dos mundos: el brillo cegador de la fama y la necesidad íntima de proteger su corazón. Ante las cámaras, su sonrisa tenía la serenidad de quien ha sobrevivido a la presión, a los rumores, a los titulares crueles y a las expectativas imposibles. Pero detrás de esa imagen impecable, detrás de cada vestido elegante, de cada entrevista cuidadosamente respondida y de cada fotografía familiar compartida con aparente calma, comenzaba a crecer una sombra que nadie veía con claridad. Al principio no fue una traición evidente. No hubo una confesión brutal, ni una escena cinematográfica en medio de una fiesta, ni una llamada anónima que revelara la verdad de golpe. Fue algo mucho más doloroso. Pequeños detalles. Silencios que duraban más de lo normal. Miradas que se desviaban. Mensajes que llegaban a altas horas de la noche. Excusas repetidas con demasiada precisión. Y, sobre todo, una sensación inexplicable que empezó a instalarse en el pecho de Maite como una pregunta sin respuesta. ¿Qué ocurre cuando una mujer, que lo ha dado todo por amor, empieza a sospechar que el hombre a quien eligió ya no está realmente a su lado? Esa fue la pregunta que, según esta reconstrucción narrativa, marcó el inicio de una de las etapas más oscuras en la vida sentimental de Maite Perroni. No porque el mundo ya supiera algo, sino porque ella comenzó a sentir que algo dentro de su hogar se estaba rompiendo lentamente. La historia, contada desde una perspectiva dramatizada, comienza en una noche aparentemente común. Maite regresaba cansada después de una jornada intensa. Había pasado horas entre reuniones, compromisos profesionales y responsabilidades personales. Su vida, aunque admirada por millones, no era tan perfecta como muchos imaginaban. La fama no le quitaba el cansancio, no le ahorraba las dudas, no le protegía de las heridas más humanas. Al llegar a casa, el ambiente era distinto. No había una discusión abierta, pero sí una distancia pesada. Esa clase de distancia que no necesita palabras para sentirse. Su esposo estaba allí, físicamente presente, pero emocionalmente lejos. Respondía con frases cortas. Evitaba sostener la mirada por demasiado tiempo y mantenía el teléfono siempre cerca, como si ese aparato guardara algo más importante que la conversación con la mujer que tenía enfrente. Maite, acostumbrada a interpretar emociones en los escenarios y en los sets de grabación, empezó a reconocer en la vida real ciertos gestos que ninguna actriz debería tener que descifrar dentro de su propio matrimonio. Una sonrisa forzada, un movimiento nervioso de la mano, una explicación demasiado elaborada para una pregunta simple. ¿Todo está bien?, habría preguntado ella con una calma que intentaba ocultar su inquietud. La respuesta llegó rápida, casi automática. Sí, claro, solo estoy cansado. Pero Maite no escuchó solo las palabras. Escuchó la pausa antes de ellas. Escuchó la prisa por cerrar el tema. Escuchó aquello que no se decía. Y en el amor a veces lo que no se dice pesa más que cualquier confesión. Durante los días siguientes, la sospecha creció como una grieta en una pared blanca. Al inicio casi invisible, después imposible de ignorar. Él comenzó a salir con más frecuencia. Reuniones inesperadas, compromisos de último minuto, llamadas que debía atender en otra habitación. Viajes breves que antes explicaba con naturalidad y que ahora parecían envueltos en una reserva incómoda. Maite no era una mujer impulsiva. No quería creer lo peor. Había construido su vida pública con disciplina y su vida privada con esperanza. Sabía que toda relación atraviesa momentos difíciles. Sabía que el cansancio puede volver frías las conversaciones, que la rutina puede apagar gestos, que la presión externa puede crear distancia. Pero también sabía algo más. Cuando una persona cambia, el corazón lo nota antes que la mente se atreva a aceptarlo. Lo verdaderamente trágico no fue la sospecha en sí, sino el esfuerzo de Maite por convencerse de que tal vez estaba exagerando. Como muchas mujeres heridas antes de conocer la verdad, intentó justificarlo todo. Tal vez era estrés, tal vez eran problemas laborales, tal vez él necesitaba espacio,
Tal vez el matrimonio solo estaba atravesando una etapa difícil. Pero cada tal vez le robaba un poco de paz. Una tarde, mientras revisaba algunos pendientes, Maite vio algo que no buscaba encontrar. El teléfono de su esposo vibró sobre una mesa cercana. En la pantalla apareció un nombre que ella no reconocía del todo, acompañado de un mensaje breve, íntimo, demasiado cercano para ser inocente. No era una prueba definitiva, pero sí lo suficiente para que el mundo se le quedara suspendido por unos segundos. No hizo una escena, no gritó, no lanzó preguntas desesperadas. Solo se quedó inmóvil, mirando aquella pantalla como si acabara de abrirse una puerta hacia una realidad que no quería cruzar. A partir de ese momento, el silencio dejó de ser calma, se convirtió en amenaza. Maite empezó a unir piezas. Recordó fechas, recordó ausencias, recordó cambios de humor, recordó conversaciones interrumpidas, recordó la manera en que él parecía estar en otro lugar incluso cuando estaba sentado frente a ella. Y entonces comprendió que su intuición no había nacido de la inseguridad, sino de una acumulación dolorosa de señales. El golpe más fuerte, sin embargo, no llegó todavía. Porque en una traición amorosa, la verdad casi nunca cae completa desde el principio. Primero llega en fragmentos, después en dudas, luego en evidencias, y finalmente cuando ya no queda espacio para negar nada. Llega como una sentencia. Maite intentó mantener la compostura. Había aprendido desde joven que la vida pública no perdona las vulnerabilidades. Cada gesto suyo podía ser interpretado. Cada mirada podía convertirse en rumor, cada silencio podía alimentar titulares. Por eso siguió adelante. Cumplió compromisos. Sonrió ante las cámaras, respondió preguntas con profesionalismo. Pero quienes la conocían de cerca empezaron a notar algo distinto. Su brillo seguía allí, pero parecía más lejano. En reuniones privadas, hablaba menos. En los momentos de descanso, se quedaba pensativa. Cuando alguien mencionaba temas de familia o amor, su expresión cambiaba apenas, como si una herida invisible le recordara que no todo lo que se muestra al mundo no corresponde a lo que se vive en casa. El contraste era cruel. Para el público, Maite seguía siendo una mujer admirada, exitosa, elegante, querida por varias generaciones. Para ella, en cambio, cada día se estaba convirtiendo en una lucha contra la incertidumbre. Y no hay cansancio más profundo que el de amar a alguien, mientras se teme que ese alguien ya esté entregando su atención a otra persona. La noche decisiva llegó sin aviso, como suelen llegar las verdades que destruyen. Él dijo que tenía una reunión, una más. Maite escuchó la explicación con la serenidad de quien ya no necesita discutir para saber que algo no encaja. No preguntó demasiado, no insistió, pero esta vez, en lugar de quedarse esperando, decidió enfrentar la duda. No fue una decisión fácil. Nadie quiere descubrir que su casa se ha convertido en escenario de una mentira. Nadie quiere confirmar aquello que su corazón lleva días temiendo. Pero para Maite, seguir viviendo entre sospechas ya era una forma de sufrimiento. Esa noche, el destino pareció empujarla hacia la verdad. Según esta versión dramatizada, una información inesperada llegó hasta ella. Una dirección, un lugar, una coincidencia demasiado precisa. Maite no quiso creerlo al principio. Pensó que tal vez se trataba de un malentendido, pero algo en su interior le dijo que debía ir. El trayecto fue silencioso. La ciudad avanzaba detrás de las ventanas como un paisaje borroso. Luces, autos, ruido, movimiento. Todo seguía igual afuera, mientras dentro de ella algo se preparaba para romperse. Cuando llegó al lugar, no necesitó mucho tiempo para entender. Lo vio, a su esposo, con otra mujer, no en una actitud ambigua ni casual, no en una conversación profesional, no en una escena que pudiera explicarse fácilmente. Lo vio cercano, atento, distinto. Lo vio ofrecerle a otra persona esa complicidad que en casa parecía haberse apagado. Y en ese instante, todas las dudas encontraron respuesta. La traición dejó de ser sospecha.
se volvió imagen. Y hay imágenes que no se olvidan jamás. Maite se quedó paralizada. No porque no supiera qué hacer, sino porque durante unos segundos su mente se negó a aceptar lo que sus ojos acababan de ver. El cuerpo puede quedarse quieto cuando el alma recibe un golpe demasiado fuerte. No hubo gritos, no hubo escándalo, solo una quietud devastadora. En ese momento, todo lo que había construido emocionalmente comenzó a derrumbarse. Los recuerdos felices se mezclaron con la humillación. Las promesas pasadas sonaron como ecos vacíos. Las fotografías, los abrazos, las palabras de amor, los planes compartidos. Todo pareció quedar bajo una luz distinta, más fría, más cruel. Lo más doloroso no fue únicamente verlo con otra mujer. Fue comprender que mientras ella intentaba salvar la relación desde el silencio, él quizá ya estaba viviendo otra historia en secreto. La escena tenía la dureza de una verdad irreversible. Maite, la mujer que tantas veces había interpretado romances, despedidas y rupturas frente a una cámara, estaba enfrentando ahora una herida que ningún guión podía suavizar. Esta vez no había director que gritara corte. No había maquillaje capaz de ocultar el temblor interno. No había aplausos al final de la escena. Solo estaba ella, y una verdad que le partía el corazón. Cuando él la vio, el tiempo pareció detenerse. Su rostro cambió de inmediato. La sorpresa se convirtió en miedo. El miedo, en culpa. Y la culpa, en un silencio incapaz de defenderse. La otra mujer también comprendió lo ocurrido. Nadie necesitó explicar nada. Maite no pidió detalles en ese instante. No preguntó desde cuándo, no preguntó por qué, no preguntó si la amaba. Tal vez porque ya sabía que cualquier respuesta sería insuficiente. Cuando una traición se revela de forma tan directa, las palabras llegan tarde. Ella solo lo miró, y en esa mirada había más dolor que furia, más decepción que rabia, más dignidad que escándalo. Ese fue el comienzo del supuesto final trágico, no una caída pública, sino una ruptura íntima. La clase de tragedia que ocurre cuando una persona descubre que el amor en el que confiaba ya no era un refugio, sino un lugar lleno de secretos. Para el mundo, Maite Perroni seguiría siendo una estrella. Para sus seguidores, una mujer fuerte. Para la prensa, un hombre capaz de generar titulares. Pero en esa noche, lejos del ruido mediático, era simplemente una mujer enfrentando una de las verdades más dolorosas que alguien puede descubrir. Que la persona elegida para caminar a su lado había tomado otro camino a escondidas. Y aunque todavía faltaban explicaciones, consecuencias y decisiones, algo ya había terminado. No el matrimonio en los papeles, no la historia ante la opinión pública, sino algo mucho más profundo, la llamienta. Porque cuando la confianza se rompe, incluso el amor más grande empieza a sangrar. Maite salió de aquel lugar con el corazón devastado, pero con una claridad nueva. Ya no necesitaba perseguir señales, ya no necesitaba justificar ausencias, ya no necesitaba luchar contra su intuición. La verdad, cruel y definitiva, se había mostrado ante ella, y desde ese momento comenzaría otra batalla. La de decidir si una mujer puede reconstruirse después de descubrir que el amor de su vida le había mentido. La mujer que aprendió a brillar entre ruinas. Antes de que el dolor la alcanzara en silencio, Maite Perroni ya había conocido otra clase de presión. La de vivir bajo la mirada constante del público. Su nombre no apareció de la noche a la mañana. Su imagen, su voz y su carrera fueron construidas con años de disciplina, exposición y sacrificios que pocas personas llegan a comprender. Nacida en Ciudad de México, Maite creció rodeada de sueños, pero también de exigencias. Desde joven entendió que el talento no bastaba. Había que resistir rechazos, entrenar la voz, dominar el cuerpo, aprender a mirar una cámara sin miedo y, sobre todo, aceptar que la fama podía abrir puertas, pero también invadirlo todo. Cuando llegó el fenómeno de RBD, su vida cambió para siempre. De pronto ya no era solo una actriz joven buscando oportunidades.
Era parte de una generación marcada por canciones, giras, telenovelas, gritos de fans y una exposición internacional difícil de dimensionar. Su rostro comenzó a multiplicarse en revistas, programas, carteles y pantallas. Millones de personas la miraban, la admiraban y creían conocerla. Pero la fama también la obligó a madurar rápido. Mientras el público veía glamour, ella enfrentaba cansancio. Mientras los fans celebraban cada aparición, ella aprendía a sobrevivir a jornadas interminables. Mientras muchos soñaban con su vida, ella descubría que el éxito puede ser una jaula dorada, hermosa desde afuera, agotadora desde adentro. Ese contraste es importante para entender el golpe emocional que vendría después. Porque Maite no era una mujer frágil ni ingenua. Había aprendido a sostenerse frente a la crítica, a reinventarse después de etapas difíciles y a defender su lugar en una industria donde las mujeres son observadas con dureza. Había construido una carrera respetada, una identidad propia y una imagen de serenidad. Por eso, cuando el amor llegó a su vida con promesas de estabilidad, ella quiso creer que por fin existía un espacio donde no tendría que actuar, explicar ni protegerse. Un hogar. Un refugio. Un lugar sin cámaras. En esta reconstrucción dramatizada, su esposo representaba justamente eso. La posibilidad de una vida distinta. No una vida sin fama, porque la fama ya era parte de ella, sino una vida con alguien que supuestamente entendía sus silencios, sus miedos y sus cansancios. Maite no buscaba un cuento perfecto. Buscaba lealtad. Buscaba compañía real. Buscaba una mano firme cuando el mundo exterior se volviera demasiado ruidoso. Y durante un tiempo, creyó haberla encontrado. Las primeras etapas de la relación parecían marcadas por complicidad. Había miradas que transmitían confianza, conversaciones largas, planes compartidos y una sensación de calma que contrastaba con la intensidad de su carrera. Maite empezó a imaginar un futuro más íntimo, más estable, más humano. El matrimonio para ella no era solo una ceremonia. Era una decisión emocional profunda. Era elegir a alguien no solo para los días luminosos, sino también para las noches difíciles. Era entregar confianza, abrir la puerta de la vulnerabilidad y permitir que otra persona conociera partes de ella que el público jamás veía. Por eso la traición, cuando comenzó a insinuarse, dolió de una manera distinta. No era solamente el miedo a perder una relación. Era el miedo a descubrir que el lugar donde se sentía segura, tal vez nunca había sido tan seguro como creía. Maite siguió trabajando. Siguió apareciendo ante el público. Siguió cumpliendo entrevistas y compromisos. Pero dentro de ella empezó una lucha silenciosa. Cada sonrisa profesional escondía una pregunta privada. Cada aplauso parecía llegar desde lejos. Cada felicitación contrastaba con el vacío que iba creciendo en su casa. La mujer exitosa que todos admiraban comenzó a convivir con una mujer herida que no sabía a quién contarle todo. Y esa es una de las formas más crueles de la soledad. Estar rodeada de gente y, aún así, sentir que nadie puede entrar realmente en tu dolor. A medida que las sospechas aumentaban, Maite intentó aferrarse a su dignidad. No quería convertirse en una mujer consumida por los celos. No quería revisar, perseguir ni vigilar. Había algo en ella que se resistía a perder la elegancia interior, incluso cuando el miedo amenazaba con romperla. Pero la intuición no se apagaba. Cada ausencia de su esposo parecía tener una explicación. Cada cambio de actitud venía acompañado de una excusa. Cada pregunta de Maite recibía una respuesta aparentemente lógica. Sin embargo, las piezas no encajaban. Y cuando el corazón empieza a detectar incoherencias, ninguna explicación suena completamente limpia. El dolor de Maite no nació de un solo momento. Nació de la acumulación. Un día fue una llamada interrumpida. Otro día, una sonrisa nerviosa. Después, una salida inesperada. Luego, una mirada perdida. Y finalmente, la imagen que confirmó lo que ella temía, su esposo con otra mujer. A partir de ese instante,
La historia dejó de pertenecer al terreno de la duda y entró en el terreno de la herida. Maite ya no podía convencerse de que todo era imaginación. Ya no podía protegerlo con excusas. Ya no podía defender ante sí misma una versión del amor que se había quebrado delante de sus ojos. Sin embargo, lo más fuerte de este capítulo no es solo la traición. Es el contraste entre la Maite pública y la Maite privada. La Maite pública seguía siendo un símbolo de éxito. Una artista querida. Una mujer admirada por su trayectoria. Una figura capaz de llenar titulares y despertar nostalgia en millones de seguidores. Su carrera seguía en pie. Su nombre seguía brillando. Su imagen seguía proyectando fortaleza. Pero la Maite privada estaba enfrentando una pregunta devastadora. ¿Cómo se continúa cuando la persona que debía cuidarte fue quien abrió la herida? Esa contradicción la acompañó durante días. Por fuera, compostura. Por dentro, ruinas. El mundo del espectáculo suele exigir sonrisas incluso cuando el alma está cansada. Maite conocía bien esa regla no escrita. Sabía que cualquier gesto triste podía convertirse en especulación, que cualquier ausencia podía ser interpretada como crisis, que cualquier silencio podía desatar rumores. Por eso decidió guardar el dolor mientras intentaba entender qué hacer con él. No fue debilidad, fue supervivencia. Porque antes de romper públicamente, muchas mujeres primero intentan recomponerse en privado. Necesitan respirar. Necesitan ordenar sus pensamientos. Necesitan separar la rabia de la tristeza, la decepción del miedo, el amor de la humillación. Maite, pues se encontró entonces ante una decisión imposible: enfrentar a su esposo desde la furia o escucharlo desde la necesidad de comprender. Pero ¿qué explicación puede reparar una imagen ya vista? ¿Qué palabra puede borrar la certeza de una traición? ¿Qué disculpa puede devolver intacta la confianza? Cuando finalmente hablaron, el ambiente no necesitó gritos para ser insoportable. Él intentó explicar. Tal vez habló de confusión, de errores, de distancia, de momentos difíciles. Tal vez intentó minimizar lo ocurrido. Tal vez buscó una salida emocional menos cruel. Pero Maite ya no era la misma mujer que preguntaba, ¿todo está bien?, esperando una respuesta honesta. Ahora sabía. Y saber cambia la manera de mirar. Lo observó con una mezcla de tristeza y desencanto. Aquel hombre que alguna vez representó refugio, ahora parecía un extraño. No porque su rostro hubiera cambiado, sino porque la verdad revelada transformaba todos los recuerdos. Cada gesto del pasado se volvía sospechoso. Cada ausencia encontraba una nueva lectura. Cada promesa quedaba contaminada por la duda. Ese es uno de los efectos más destructivos de la infidelidad. No solo rompe el presente, también reescribe el pasado. Maite empezó a preguntarse desde cuándo, cuántas veces, cuántas mentiras, cuántos momentos compartidos habían ocurrido mientras él ocultaba otra historia. Y en esa cadena de preguntas, el dolor se volvió más profundo que la rabia. Porque la traición no hiere solo por el acto en sí, hiere por todo lo que obliga a revisar. La casa, antes símbolo de intimidad, comenzó a sentirse distinta. Las habitaciones guardaban ecos. Los objetos cotidianos parecían testigos mudos. Una mesa, una fotografía, una taza olvidada, un mensaje antiguo. Todo podía activar un recuerdo y convertirlo en tristeza. Maite, sin embargo, no permitió que el dolor la destruyera por completo. Había una parte de ella que seguía de pie. La misma parte que había sobrevivido a la industria, a los rumores, a los cambios de carrera y a las exigencias de la fama. Esa parte comenzó a hablarle desde adentro, recordándole que una traición puede romper una etapa, pero no define el valor de una mujer. Aún así, la fortaleza no elimina el sufrimiento. Durante ese periodo Maite habría vivido una batalla íntima entre lo que sentía y lo que merecía. Sentía amor, porque el amor no desaparece de un día para otro. Sentía rabia, porque la mentira la había humillado. Sentía tristeza porque los planes compartidos parecían desmoronarse. Y sentía miedo, porque toda separación emocional implica mirar hacia un futuro desconocido. Pero también empezó a sentir algo más.
claridad. La claridad de entender que no podía seguir viviendo dentro de una mentira. El capítulo de la fama, del éxito y del amor idealizado se mezclaba ahora con una verdad amarga. Maite Perroni, la mujer admirada por tantos, no estaba exenta de sufrir como cualquier otra. Su nombre conocido no la protegía del engaño. Su belleza no garantizaba lealtad. Su carrera no evitaba la decepción. Su fortaleza no impedía que llorara en silencio. Y quizá ahí residía la parte más humana de esta historia. Porque detrás de una celebridad siempre hay una persona. Detrás de una imagen pública siempre hay una vida privada. Detrás de una sonrisa frente a la cámara puede haber una noche entera de lágrimas. Maite comenzó a comprender que la tragedia no consistía únicamente en haber sido engañada. La verdadera tragedia era haber confiado plenamente en alguien que no supo cuidar esa confianza. Era haber construido un sueño sobre una base que, de pronto, se revelaba frágil. Era mirar al hombre amado y ya no saber si hablaba con la persona que conocía o con alguien que había aprendido a esconderse demasiado bien. Maite en el punto más difícil. Ya no está en la ignorancia, pero todavía no ha llegado a la liberación. Está en ese territorio doloroso donde la verdad ya se sabe, pero las decisiones aún pesan demasiado. Y allí, entre el brillo de su carrera y las ruinas de su intimidad, Maite entiende algo que marcará el resto de la historia. A veces, el éxito te enseña a brillar frente al mundo. Pero solo el dolor te obliga a descubrir cuánto vales cuando nadie está mirando. La verdad que nadie podía ocultar. Después de aquella noche, nada volvió a sentirse igual. Maite Perroni regresó a su vida cotidiana. Pero la palabra cotidiana ya no significaba paz. La casa seguía siendo la misma. Las paredes conservaban los mismos colores. Los muebles permanecían en su lugar. Las fotografías todavía estaban allí, como testigos mudos de una felicidad que de pronto parecía pertenecer a otra época. Pero algo esencial se había quebrado. El silencio ya no era descanso. Era una herida abierta. En esta reconstrucción dramatizada, Maite caminaba por los mismos espacios de siempre con una sensación extraña. La de vivir dentro de un lugar que conocía, pero que había perdido su alma. Cada rincón parecía guardar una pregunta. Cada objeto parecía recordarle una promesa. Cada detalle cotidiano se transformaba en una prueba dolorosa de que la traición no solo ocurre en un instante. Continúa después, cuando la persona engañada debe convivir con las ruinas emocionales que deja la mentira. Él intentó acercarse. Intentó hablar. Intentó explicar lo inexplicable, pero Maite ya no escuchaba de la misma manera. Cuando la confianza se rompe, las palabras pierden peso. Una disculpa puede sonar correcta, incluso puede estar acompañada de lágrimas, pero aún así no logra devolver lo que se perdió. Fue un error, habría dicho él. Pero para Maite, esa frase no bastaba, porque un error puede ser una decisión impulsiva, una equivocación aislada, un momento de debilidad. Pero lo que ella había visto parecía formar parte de una historia más larga, de una serie de silencios, ausencias y mentiras que no podían reducirse a una sola palabra. El dolor más profundo no era únicamente la presencia de otra mujer. Era la arquitectura completa del engaño. Las veces que él dijo estar ocupado, las llamadas que no respondió, los mensajes borrados, las explicaciones repetidas, las miradas esquivas. Todo aquello adquiría ahora un significado nuevo. Maite empezó a reconstruir los últimos meses como quien revisa una película escena por escena, buscando el momento exacto en que la verdad comenzó a esconderse. Recordó cenas en las que él parecía distante. Recordó viajes que fueron explicados con demasiada rapidez. Recordó conversaciones interrumpidas por un teléfono que vibraba. Recordó noches en las que ella intentaba acercarse, y él respondía con cansancio, con evasivas, con una frialdad que entonces le parecía tristeza, y ahora le parecía culpa. Ese fue el primer giro doloroso. Maite comprendió que la traición no había comenzado cuando ella la descubrió. Había comenzado mucho antes, mientras ella aún confiaba. Y esa idea la destruyó más que la escena misma. Porque descubrir una infidelidad es sufrir dos veces. Primero,
por lo que ocurrió. Después, por todo el tiempo en que uno siguió amando sin saber que estaba siendo engañado. Durante días, Maite mantuvo una apariencia de serenidad. No quería regalar su dolor al espectáculo público. No quería que su tragedia privada se convirtiera en entretenimiento. Conocía demasiado bien el hambre de los titulares, la velocidad con la que una historia íntima puede deformarse, la crueldad de los comentarios de quienes opinan desde lejos sin conocer la realidad de una casa. Por eso eligió callar. Pero callar no significaba estar en paz. La presión empezó a crecer. Personas cercanas notaron cambios. Algunos amigos percibieron que algo no estaba bien. En ciertas reuniones, Maite sonreía menos. En los descansos, se quedaba mirando al vacío. Respondía mensajes con retraso. Evitaba hablar de planes futuros. Ya no pronunciaba ciertas palabras con la misma naturalidad. El amor, cuando ha sido herido, cambia incluso el tono de voz. Su esposo, por su parte, parecía dividido entre el arrepentimiento y el miedo a perderlo todo. Intentaba mostrarse atento, le enviaba mensajes, buscaba conversaciones, prometía explicaciones, cambios, transparencia. Pero cada gesto llegaba tarde. Maite no podía evitar preguntarse si ese arrepentimiento nacía del amor o del hecho de haber sido descubierto. Esa pregunta se convirtió en una de las más crueles, porque cuando alguien traiciona y luego pide perdón, la persona herida no solo se pregunta si puede perdonar, también se pregunta si el perdón pedido es sincero o simplemente una reacción desesperada ante las consecuencias. En el centro de esa tormenta apareció la otra mujer. No como una figura claramente definida, sino como una sombra, una presencia que Maite no podía sacar de su mente. No necesitaba saber todos los detalles para sentir su impacto. Bastaba con recordar la escena. Bastaba con imaginar las conversaciones ocultas. Bastaba con pensar que, mientras ella intentaba cuidar su matrimonio, otra persona ocupaba espacios emocionales que debían pertenecerle. Y entonces llegó el segundo giro. Maite descubrió que algunas personas alrededor de ellos quizás sospechaban algo desde antes. No todos sabían. No todos tenían pruebas. Pero había miradas incómodas, silencios extraños, comentarios incompletos. Algunas frases del pasado volvieron a su memoria con un sentido distinto. Una amiga que había cambiado de tema. Un conocido que evitó responder una pregunta. Una advertencia disfrazada de consejo. La traición empezó a parecer no solo íntima, sino también humillante. Porque una cosa es descubrir que te engañaron. Otra, mucho más amarga, es preguntarte si fuiste la última en saberlo. Maite sintió entonces una mezcla de dolor y vergüenza injusta. Injusta porque la vergüenza nunca debería caer sobre quien fue engañado. Pero en la realidad emocional de una traición, la mente no siempre actúa con justicia. A veces la víctima se pregunta qué no vio, qué permitió, qué ignoró, qué señales decidió perdonar. Ella comenzó a culparse por haber confiado. Pero confiarnos, amar no era su culpa. Creer en su matrimonio no era su culpa. La culpa pertenecía a quien eligió mentir. Aún así, entenderlo racionalmente no borraba la herida. Maite podía repetirse que no había hecho nada malo, pero el corazón necesitaba más tiempo para aceptar lo que la razón ya sabía. La situación llegó a un punto insostenible cuando él pidió una conversación definitiva. Quería explicar la historia completa. Quería hablar sin interrupciones. Quería, según sus palabras, salvar lo que todavía quedaba. Maite aceptó, no porque estuviera lista para perdonar, sino porque necesitaba escuchar hasta dónde llegaba la verdad. Se sentaron frente a frente en una habitación que alguna vez había sido escenario de conversaciones amorosas. Ahora parecía una sala de juicio emocional. No había cámaras, no había público, no había música de fondo. Solo dos personas separadas por una verdad enorme. Él empezó hablando con cautela. Admitió errores. Reconoció distancia. Dijo que no había querido hacerle daño. Habló de confusión, de momentos de debilidad, de una relación que se le había ido de las manos. Cada frase parecía diseñada para suavizar la caída.
Pero Maite escuchaba con el rostro serio, sin interrumpir. No necesitaba levantar la voz. Su silencio era más fuerte que cualquier grito. Cuando él terminó, Maite hizo una sola pregunta. ¿Desde cuándo? La pregunta cayó como una piedra. Él dudó, y esa duda fue suficiente para confirmar que la verdad era más grande de lo que había admitido. Maite sintió que el aire se volvía pesado. No necesitaba que él dijera una fecha exacta para comprender que el engaño no había sido tan breve como quería hacer creer. La pausa, la mirada baja, la dificultad para responder. Todo habló antes que sus palabras. Finalmente, él confesó que la historia llevaba más tiempo del que ella imaginaba. Ese fue el momento del clímax, no la escena en la que lo vio con otra mujer. No el primer mensaje sospechoso, no las excusas ni los silencios. El verdadero golpe llegó cuando Maite entendió que había vivido durante semanas, quizá meses, dentro de una mentira cuidadosamente sostenida. La traición ya no era un accidente, era una doble vida emocional. Y allí algo dentro de ella cambió. Maite no lloró de inmediato. No al menos frente a él. Su dolor fue tan profundo que primero se convirtió en quietud. Lo miró como si estuviera despidiéndose de una versión de él que ya no existía. La persona que tenía enfrente era su esposo. Sí, pero también era el hombre que había aprendido a mentirle. La contradicción era insoportable. Él quiso tomar su mano. Ella la retiró. Ese gesto pequeño tuvo el peso de una sentencia. No hacía falta decirlo todo. En ese movimiento estaba la respuesta de una mujer que, aunque todavía herida, empezaba a recuperar su límite. Durante mucho tiempo había intentado comprender, esperar, justificar. Pero ahora entendía que el amor sin respeto se convierte en una prisión, y Maite no quería vivir encarcelada por un recuerdo. La conversación continuó, pero ya nada sonaba igual. Él prometió terminar todo con la otra mujer, prometió cambiar, prometió buscar ayuda, prometió hacer lo necesario para recuperar su confianza. Pero Maite sabía que la confianza no se reconstruye con promesas pronunciadas después del daño. Se reconstruye, si acaso, con tiempo, verdad y actos. Y aún así, a veces ni eso basta, porque hay heridas que no solo lastiman, revelan. Revelan quién estuvo dispuesto a cuidar el vínculo y quién lo puso en riesgo. Revelan quién amó desde la lealtad y quién eligió esconderse. Revelan, sobre todo, cuánto vale una mujer cuando decide no negociar su dignidad. A partir de ese día, Maite comenzó a tomar distancia. No fue una separación ruidosa ni impulsiva. Fue un alejamiento lento, firme, doloroso. Dejó de buscar explicaciones que solo abrían más heridas. Dejó de preguntar detalles que no necesitaba saber para comprender lo esencial. Dejó de intentar salvar una imagen de matrimonio que ya no existía como antes. La gente, fuera de su círculo íntimo, seguía sin conocer la magnitud de lo ocurrido. En redes sociales, muchos comentaban fotografías antiguas, enviaban mensajes de admiración y hablaban de ella como si nada hubiera cambiado. Esa desconexión entre la realidad pública y la realidad privada se volvió casi insoportable. En público, todo parecía estable. En privado, la historia se desmoronaba. Maite comprendió entonces una verdad amarga sobre la fama. Cuando eres una figura conocida, incluso tu dolor necesita estrategia. No basta con sufrir. También debes decidir cuándo hablar, cómo hablar, qué proteger, qué callar y qué permitir que el mundo sepa. Pero antes de pensar en el mundo, tenía que pensar en ella. Y eso fue lo más importante. Comenzó a reencontrarse con su propia voz. La voz que había quedado apagada entre dudas y explicaciones. La voz que le decía que merecía respeto. La voz que le recordaba que una mujer no debe quedarse donde la hacen sentir reemplazable. Hubo noches difíciles. Noches en las que la tristeza regresaba con fuerza. Noches en las que recordaba los momentos felices y se preguntaba si todo había sido falso. Pero poco a poco entendió que no necesitaba borrar lo bueno para reconocer lo malo. Una historia puede haber tenido amor y aún así terminar marcada por una traición imperdonable. El corazón humano es complejo.
Puede extrañar a quien lo lastimó. Puede amar y decidir irse. Puede llorar. Y al mismo tiempo, recuperar dignidad. Ese fue el proceso de Maite. No olvidar de inmediato. No sanar de golpe. No convertirse mágicamente en una mujer invulnerable, sino empezar a elegir su paz por encima de una ilusión rota. El final de una ilusión. Y el comienzo de una mujer nueva. El final no llegó como un trueno. No hubo una puerta cerrándose con violencia. No hubo una escena pública imposible de controlar. No hubo una declaración inmediata que estremeciera a todos. En esta reconstrucción dramatizada, el final llegó de una forma mucho más silenciosa, y poco se hace por eso mismo, mucho más dolorosa. Llegó cuando Maite Perroni entendió que ya no podía mirar a su esposo con los mismos ojos. Esa fue la verdadera despedida. Porque a veces una relación no termina el día en que alguien se va de casa, ni el día en que se firma un documento, ni siquiera el día en que el mundo se entera. A veces una relación termina en un instante privado, invisible para todos, cuando el corazón deja de sentirse seguro al lado de la persona que amaba. Maite había intentado comprender. Había escuchado explicaciones. Había guardado silencio para no convertir su dolor en espectáculo. Había repasado recuerdos, conversaciones y promesas. Pero después de descubrir la verdad, todo lo que antes parecía firme comenzó a sentirse frágil. Las palabras de amor sonaban distintas. Los gestos de arrepentimiento llegaban demasiado tarde. Las promesas de cambio parecían chocar contra una pregunta imposible de borrar. ¿Y si no lo hubiera descubierto? Esa pregunta fue una herida dentro de la herida. Porque el arrepentimiento de quien traiciona siempre queda bajo sospecha, cuando aparece después de ser descubierto. Maite no podía saber si su esposo lamentaba el daño causado, o si lamentaba haber perdido el control de la mentira. Y esa duda, más que cualquier discusión, fue apagando la poca esperanza que todavía quedaba. Durante un tiempo, la casa se convirtió en un territorio extraño. Ya no era un refugio, sino un lugar lleno de recuerdos rotos. Cada habitación parecía tener dos versiones, la que pertenecía al pasado feliz y la que pertenecía al presente doloroso. En una esquina, Maite recordaba una risa, en otra, una conversación, en otra, una promesa. Pero ahora todo estaba atravesado por la sombra de la traición. Ella comprendió entonces que no solo debía separarse de una persona, debía separarse de una idea. La idea de que el amor lo podía resistir todo. La idea de que la lealtad estaba garantizada. La idea de que construir una familia emocional bastaba para protegerla del engaño. Ese fue el golpe más duro. No perder únicamente a un hombre, sino perder la versión del futuro que había imaginado junto a él. Sin embargo, en medio de ese derrumbe, Maite empezó a encontrar una fuerza distinta. No era una fuerza ruidosa. No era la fortaleza perfecta que se muestra en frases motivacionales. Era una fuerza cansada, herida, pero real. La fuerza de una mujer que se levanta aunque todavía le duela. La fuerza de quien entiende que quedarse donde la confianza ha muerto puede ser más destructivo que marcharse con el corazón roto. Poco a poco Maite dejó de preguntar por qué. Esa fue una señal de cambio. Al principio, necesitaba respuestas. Quería entender desde cuándo, cómo, qué había faltado, qué había significado la otra mujer, qué parte de su matrimonio había sido verdadera y qué parte había sido sostenida por mentiras. Pero con el paso de los días, comprendió que ninguna respuesta iba a devolverle la paz que había perdido. A veces, buscar demasiadas explicaciones es una forma de seguir atada al dolor. Y Maite empezó a soltar. No de golpe, no sin lágrimas, no sin noches difíciles, pero empezó. La decisión de tomar distancia fue creciendo dentro de ella como una certeza lenta. Ya no se trataba de castigar a nadie. Ya no se trataba de demostrar fuerza ante el mundo. Se trataba de salvarse a sí misma, de recuperar la dignidad que la traición había intentado arrebatarle, de recordar que una mujer puede amar profundamente y aún así elegir no quedarse donde fue herida. En esta historia, el final trágico no significa destrucción total. Significa el final de una ilusión, el final de una confianza absoluta,
El final de una etapa que Maite alguna vez creyó segura. Trágico no porque ella quedara vencida, sino porque tuvo que despedirse de algo que amó de verdad. Ese tipo de final duele más. Duele porque no se llora solo a la persona. Se llora lo que uno esperaba vivir con esa persona. Se llora la casa imaginada. Los planes futuros, las conversaciones que ya no ocurrirán, las fechas importantes que cambiarán de significado. Se llora incluso la ingenuidad perdida, esa parte del alma que antes confiaba sin miedo. Maite, sin embargo, no quiso convertirse en una víctima eterna de esa historia. Había sido herida, sí. Había sido engañada, sí. Pero no quería que la traición definiera toda su identidad. No quería que el nombre de otra mujer, ni las decisiones de su esposo, se convirtieran en el centro de su destino. Ella seguía siendo Maite Perroni, la artista, la mujer, la hija, la amiga, la profesional, la persona que había construido una vida antes de esa relación y que podía reconstruirla después de la caída. El mundo exterior, como siempre, seguía girando. Las cámaras continuaban buscando sonrisas. Los seguidores seguían esperando noticias. Los medios, tarde o temprano, intentarían convertir cualquier gesto en señal, cualquier silencio en titular, cualquier ausencia en especulación. Pero Maite entendió que no debía explicarlo todo para sanar. Hay dolores que no necesitan audiencia. Hay decisiones que no necesitan aprobación pública. Hay heridas que solo pueden cerrarse lejos del ruido. Por eso, en lugar de hacer de su sufrimiento un espectáculo, decidió proteger su proceso. Y esa protección fue también una forma de dignidad. No todo lo que se rompe debe exhibirse. No toda lágrima debe convertirse en noticia. No toda traición merece ocupar el escenario central de una vida. El esposo que alguna vez fue refugio, quedó convertido en una lección amarga. La otra mujer en símbolo de una verdad que ella no pidió descubrir. Y el matrimonio, en una etapa marcada por luces y sombras, por momentos reales y mentiras dolorosas. Pero incluso desde esa mezcla confusa, Maite comenzó a recuperar algo esencial, su propio centro. Ya no se miraba únicamente como una mujer traicionada. Empezó a verse como una mujer que había sobrevivido a la traición. Y esa diferencia lo cambia todo. Una mujer traicionada mira la herida. Una mujer que sobrevive empieza a mirar el camino. Maite entendió que sanar no significaba olvidar. Sanar significaba dejar de vivir atrapada en la pregunta. Significaba no revisar una y otra vez la misma escena. Significaba no permitir que la mentira de otro siguiera gobernando sus días. Significaba aceptar que el pasado no podía cambiarse, pero el futuro todavía le pertenecía. Hubo momentos de debilidad, por supuesto. Nadie renace sin recaídas emocionales. Hubo días en los que una canción, una fotografía o una frase casual podían devolverle la tristeza. Hubo noches en las que el recuerdo de lo perdido pesaba más que la esperanza. Pero cada vez que el dolor regresaba, Maite aprendía a no confundirse. Extrañar no significaba volver. Llorar no significaba arrepentirse. Tener recuerdos buenos no anulaba el daño sufrido. Esa fue una de sus mayores victorias internas. Comprender que podía honrar lo que alguna vez sintió sin traicionarse a sí misma. Con el tiempo, Maite empezó a mirar su vida con otra perspectiva. La fama, que antes podía parecer una carga, también se convirtió en recordatorio de su historia personal. Ella había enfrentado escenarios enormes, cambios profesionales, críticas, exigencias y temporadas inciertas. Había caído y se había levantado antes. Esta vez el golpe era distinto, más íntimo, más cruel. Pero no era el final de su camino. El verdadero renacimiento no ocurre cuando el dolor desaparece por completo. Ocurre cuando una persona decide que el dolor ya no tendrá la última palabra. Y Maite tomó esa decisión. No necesitó gritarla. No necesitó demostrarla. Simplemente empezó a vivirla. El artículo concluye con una imagen poderosa. Maite de pie frente a una ventana, observando la ciudad al amanecer. La noche había sido larga, como tantas otras.
Pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sentía como una amenaza. Se sentía como espacio, como aire, como una oportunidad para volver a escucharse. El amor que la había herido quedaba atrás. La mentira que la había quebrado ya no podía encadenarla. La mujer que había llorado en secreto comenzaba a recuperar su voz. Y aunque el título de esta historia habla de un final trágico, la conclusión más profunda es otra. La tragedia no fue que Maite descubriera la verdad. La tragedia fue que alguien no supo valorar la confianza que ella entregó. Pero su destino no termina en esa traición. Termina este capítulo, sí. Termina una ilusión. Termina una versión de su vida. Pero no termina ya. Porque Maite Perroni, incluso desde el dolor, representa a una mujer que entiende algo fundamental. Cuando el amor se convierte en mentira, irse no es fracaso. Irse puede ser el primer acto de amor propio. Y así, entre lágrimas, silencio y dignidad, Maite cierra la puerta de una historia rota, no para olvidar quién fue, sino para recordar quién merece volver a ser.